Si la herida de injusticia es experimentada con el progenitor del sexo opuesto, lo que hace la persona es acusarse a sí misma, o tender a acusarse a sí misma a no decir nada. Esto puede estar escondiendo, disfrazando una herida de traición. Muchas veces la herida de traición enmascara una herida de abandono, y la herida de injusticia puede ocultar, ser la máscara de una herida de rechazo. Por lo tanto, es bueno verificar en todas las heridas cómo están interconectadas y cómo unas pueden estar escondiendo sutilezas de otras. El rígido también tiende a tener una voz mecánica y a expresar esas reservas que tiene, esa especie de frialdad a través de su voz. Como tiene una sensualidad o él rechaza o él no ve, de la que no es consciente, él puede tener gusto por el baile, y es el que tiene la iniciativa, el que saca a bailar a otra persona y le gusta que lo vean. En el fondo le agrada que lo miren, le agrada que le hagan reconocimientos, por ejemplo, cuando está bailando. Cuando está buscando, por ejemplo, un auto, él va a ir por lo clásico, algo que demuestre el valor, la categoría, que valga el dinero que él invierte. Al sentarse, como él busca siempre como la rigidez, la perfección de la pose, él siempre está muy erguido, a veces excesivamente, y esto demuestra su tensión. Siempre va a tender a tener como los miembros muy cercanos al cuerpo, muy pegados, abrazados entre sí, alineados al cuerpo. Es el que tiende a cruzar las piernas y brazos para no sentir lo que ocurre, ¿no? Crea como una especie de escudo de protección a través de sus piernas y brazos entrecruzados, muchas veces también de forma tensa, de forma rígida. Como su mayor temor es la frialdad, él siempre va a ponerse una máscara de cálido, de afectuoso, y va a buscar la armonía y la justicia a través del trato de los demás, aunque a veces esto le da el resultado contrario, porque muchas veces las personas los siguen percibiendo como personas frías y distantes. Hay como una incoherencia, y a veces esta actitud demasiado cálida, demasiado afectuosa, puede tener ese componente de tensión, que puede como hacer que los demás repelan al rígido. Y esta tensión, esta actitud tensa que ellos siempre manifiestan a través de su cuerpo, con esto intentan cubrir todo lo que sienten cuando se les acusa de algo, o cuando les empiezan a hacer muchas preguntas, sobre todo en el plano personal. Cuando se sienten interrogados, sienten que han traspasado o intentan traspasar como su espacio personal, y otras personas intentan esa cercanía emocional o psicológica con ellos. Ellos van a reaccionar a través de la tensión que es evidente en el plano físico. ¿Cómo se hace daño? A ver, entre los aspectos positivos ocultos que puede tener el rígido, podemos encontrar el hecho de que pueden ser personas muy creativas, con mucha energía, muy dinámicas, siempre predispuestas al trabajo, a la acción. Ese entusiasmo les puede ayudar como en situaciones en las que hay grandes cantidades de trabajo por hacer. Tienen una enorme capacidad de trabajo y una disposición a hacer, y esto puede ser ventajoso para ellos. Además, la rigidez los hace personas que tienden a ser muy ordenadas, muy metódicas, y esto les ayuda a saber dónde está todo, a acceder rápidamente a objetos, información. Les ayuda a priorizar tiempo y espacio. Son excelentes para trabajos que exigen organización, método, orden y rigidez. Son personas que generalmente son muy cuidadosas, se ocupan de los detalles, son minuciosas porque son perfeccionistas.
Y esa autoexigencia muchas veces la aplican también en el trabajo que hacen, en el cuidado, le ponen mucho cuidado, mucha atención a los detalles. Tienden a ser personas que explican claramente cómo ellos están buscando, ellos mismos buscan la claridad en todo, el que todo esté justo, equilibrado, armonioso. Ellos tienden a explicar muy claramente y pueden tener la habilidad de sintetizar, de simplificar a la hora de comunicar, a la hora de dar una orden, a la hora de comunicarse con otras personas. El rígido tiende a saber cómo se sienten los otros, y cuando empieza a sanar su herida o se presta más atención a sí mismo, puede dejar de perderse a sí mismo, dejar de perder de vista lo que ellos mismos sienten. Pueden tener tanta claridad como tienen o creen que tienen de los sentimientos de las otras personas, pero consigo mismos. Y puede llegar a saber, pueden ser este tipo de personas que saben muchas cosas y que pueden aportar en el momento oportuno de lo que saben cuando de pronto otras personas no tienen la información. Y si no, él se busca la información, a él le gusta aprender, a él le gusta perfeccionarse y va a ser como una muy buena fuente de información casi siempre para las personas cuando hay algún tipo de problema en el momento oportuno. Siempre va a haber allí un rígido, una persona con herida de injusticia que puede dar o una solución o una luz o claridad. El rígido también siempre encuentra como su búsqueda de perfeccionismo, de exactitud. Tiende a encontrar las personas correctas, las palabras adecuadas en el momento justo para ese proyecto específico, para ese momento. Y no necesitan a otros. Tienden a ser personas que no necesitan a otros para sentirse bien, al menos cuando empiezan a desarrollar, a tomar conciencia de su herida, y empiezan a sanarla. Pueden llegar a ser personas que ya no estén buscando inconscientemente la validación, sino que empiezan a ser a valorarse a sí mismos más y a no necesitar de los otros para sentirse bien. El rígido también puede tener como una cualidad positiva el hecho de que puede afrontar situaciones difíciles. Cuando está, por ejemplo, en un momento crítico, en una emergencia, el rígido puede tener como la neutralidad, la cabeza fría para saber qué hacer y lo hace ella misma. No está esperando que otras personas lo hagan, sino que es proactivo y va a brindar como sus habilidades, va a ofrecer sus habilidades, sus conocimientos, la información que se requiera en el momento oportuno, sobre todo también en esos momentos críticos o de emergencia. ¿Cómo saber que tu herida de injusticia está ya en proceso de sanarse? Empiezas a experimentar ciertos cambios muy evidentes, muy importantes a nivel de tu vida y en todos los aspectos de tu vida relacionados con empezar a liberar esa tensión, esa rigidez, tomar conciencia de la rigidez en todos los aspectos de tu vida y hacer algo al respecto para relajarse, para permitirse el placer, para permitirse el disfrute, el gozo, el ocio, el descanso. Puede generar grandes cambios en tu vida y puede ayudarte a trascender esta herida. Quien está en proceso de sanación empieza a permitirse, a darse permiso para muchas cosas, darse permiso para ser menos perfeccionista, menos rígido, para buscar menos el control. También empieza como a ser sentirse menos provocado, a permanecer de verdad más centrado y más neutral cuando las cosas no salen como él o ella quieren. Ya no se deja como provocar, no explota en cólera, en ira, ante mínimos impulsos, como en momentos incorrectos.
por estar guardando emociones. Y entonces aprende a expresar lo que siente de forma equilibrada, se permite el sentir, toma conciencia de que el dolor es parte de la vida y que hay que aprender a gestionarlo y que el prohibirse sentir en búsqueda de evitar el sufrimiento le ha estado provocando el sufrimiento, y entonces se empieza a dar permiso para sentir y para observar lo que siente para poderlo trascender. Entonces empieza a ser más respetuoso consigo mismo, a honrarse, a aceptarse tal y como es, y desde esa observación sin juicio empieza a tomar otras decisiones, se empieza a dejar en paz. También empieza entonces a criticarse menos, juzgarse menos, ser menos severo consigo mismo o consigo misma, y empieza a permitirse mostrar la sensibilidad a otras personas, pero también se permite tomar conciencia de esa sensibilidad para sí mismo y de lo que lo hace vulnerable, sin temor al que dirán, sin temor a perder el control, sin temor a qué dirán otras personas u otros, esos aspectos de su inconsciente, su niño interior, los dobles con los que tiene acuerdos, aspectos de sí mismo de otras líneas temporales. Empieza a darse permiso y empieza a darle permiso a estos aspectos de su inconsciente para expresar lo que sienten, lo que han reprimido, y para buscar juntos ese equilibrio que tanto busca y que tanto desea. Espero que esta información te sea realmente útil. Recuerda que para que el proceso de sanación sea eficiente y sea eficaz, has de observar estas heridas, la herida de injusticia, pero también las otras, no solamente a nivel de lo que los otros te han hecho y como resultado se ha activado y se viene reactivando una herida, sino que se trata también de que tomes conciencia de cómo tú muchas veces de forma inconsciente provocas esa herida o ayudas a activar y a co-crear esa herida en otras personas. Se trata de lo que me hacen, de lo que yo le hago a otros y de lo que yo me hago a mí misma en relación con cada herida que vayas verificando, y en relación también con esa intrincación que vamos viendo, de la que vamos siendo conscientes a medida que vamos haciendo ese mapa de nuestras heridas de infancia. También recuerda que el proceso de revisión, de observación sin juicio de estas heridas, es muy beneficioso que lo hagas no solamente en relación con tu niño interior de esta línea temporal, sino también con el niño interior o sencillamente con esos otros aspectos de tu inconsciente, que son personajes que se están manifestando constantemente el 95% del tiempo. Y el 95% de tu vida son ellos los que han estado tomando las decisiones y emprendiendo las acciones en tu lugar. Así que es necesario, es fundamental, es básico y es muy potente revisar las heridas de esos personajes de tu inconsciente, tu niño interior, tus dobles, tus aspectos de otras líneas temporales, para poder discernir qué es tuyo en el presente, qué es tuyo de otra línea temporal o del pasado, qué es de un ancestro y no 100% tuyo, pero también que compartes, ¿no? De qué manera tú has creado, has tomado decisiones, aunque sea inconscientemente, por la inspiración de estos personajes, de estas fuerzas en tu inconsciente. Y esto no impide que tú tomes responsabilidad. De todas maneras, tenemos que tomar responsabilidad porque siempre podemos elegir. Aunque actuamos de forma inconsciente el 95% del tiempo, también en el momento en que empezamos a hacernos más y más conscientes, esto nos permite asumir responsabilidad con más facilidad, asumir los efectos de lo que hemos hecho, de lo que hemos co-creado, pero también podemos elegir entonces nuevos programas, tomar nuevas decisiones y empezar a crear nuestro propio camino y nuestra propia vida, liberándonos de cargas que muchas veces no nos corresponden, aprendiendo a sanar en lugar de quedarnos en el intento de hacer reparaciones que son infructuosas y que lo único que traen es sufrimiento, o que hacen permanecer a esos aspectos de nuestro inconsciente en un sufrimiento que muchas veces es innecesario. Y nos podemos buscar otros métodos, otras estrategias. Muchas veces la solución más sencilla es la más potente.
Permitámonos, abrámonos a ser más flexibles con nosotros mismos, a ser flexibles con las maneras en las que podemos sanar acuerdos, liberarnos de acuerdos, sanar karmas, etcétera. De las maneras en que podemos sanar y trascender todas estas heridas. Pero siempre, siempre ten en cuenta a esos aspectos de tu inconsciente que están esperando ser vistos, ser reconocidos, ser incluidos, para que de esta manera los puedas trascender. Recuerda que no puedes aceptar algo que no comprendes, y para comprenderlo te debes permitir ponerte en distintas perspectivas, permitirte distintos puntos de vista. Y cada componente de nuestro inconsciente puede tener un punto de vista muy diferente, unas percepciones, un juego de creencias, programas inconscientes propios de cada una de esas fuerzas muy diferentes. Y necesitamos ser conscientes porque todos ellos nos aportan información acerca de los distintos aspectos, las distintas facetas y caras de nosotros mismos o de una situación, y en este caso de una herida. De esta manera, aunque parece que se vuelve más complejo, en realidad se hace más sencillo poder trascender nuestras heridas. De lo contrario, te quedas solamente como con parte de la información y sigue habiendo todavía información, creando allí bloqueos, conflictos y generando más y más sufrimiento. De verdad espero que esta información te traiga luz. Continuaremos con información que resulta muy útil en el proceso de autoconocimiento y autosanación. Yo te envío un abrazo de luz, sonrisas y bendiciones.